Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en nuestro estudio Departamento Ministerial y de Departamento de Escuela Sabática. Nos gustaría presentarle nuestra nueva lección del sábado 4 de mayo 2013, La luz del mundo. Es una serie de lecciones muy cristocéntricos y continuamos con la luz del mundo. Antes de entrar en el estudio, nos gustaría empezar con una oración en silencio. Amén. Junto con nosotros nuestra querida hermana Raquel Orce. Bienvenida, Raquel, qué bueno podemos dialogar y discutir esta lección tan importante. Como dice el título, Luz del Mundo, vamos a ver que tenemos una introducción de Obreros Evangélicos, página 51. Podemos remontar la línea de los grandes maestros del mundo hasta donde alcanza los anales humanos. Pero la luz estaba antes que ellos, así como el brillo de la luna y las estrellas del sistema solar se reflejo de la luz del sol. También el cuanta verdad contenida su enseñanza reflejan los grandes pensadores del mundo, los rayos del sol de justicia. Cada gema del pensamiento, cada destello de intelecto proviene de la luz del mundo. Bueno, este testimonio es algo increíble. Entendemos que prácticamente la luz del mundo refleja no solo en el conocimiento de la palabra de Dios, pero en ese testimonio entendemos la luz del mundo refleja en todo intelecto, en cualquier obra intelectual de este mundo, en cualquier invento científico, en cualquier avance de la humanidad, en todo refleja la luz del mundo, porque todo lo que tenemos es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Nos gustaría también ver un asunto muy importante. No sé qué dice nuestra hermana Raquel. La luz también fue creada antes de que fueron creadas las planetas, porque ese testimonio menciona un poquito, hace una comparación de la luz del sol y la luz de las planetas, de la luna, que refleja esta luz. Pero en la creación tenemos algo interesante. La luz fue creada antes que fueron creadas las planetas de nuestro sistema solar, ¿verdad? Así es. Creo que es muy importante a lo largo de esta lección, especialmente para los maestros que van a impartirla, tomar en consideración y mantener el paralelo claro entre la luz como el origen de algo nuevo, como una nueva creación, y también como un proceso de refracción, es decir, de reflejo hacia la proyección de más luz. En ese sentido, la nota nos presenta básicamente 4 principios básicos que nos ayudan a orientarnos en los elementos fundamentales que debemos seguir a lo largo de esta lección. 1. La luz en contraposición a las tinieblas. Si tomamos como referencia Génesis capítulo 1, la descripción inicial que se nos hace de la tierra es que estaba oscura, vacía y desordenada. Y lo primero que el Señor procedió a crear fue la luz como energía, porque veremos que la luz en su forma lumínica fue establecida en el 4º día. Así que ese primer elemento debemos mantenerlo en forma continuada a lo largo de la lección. Recibir la luz hacia la humanidad es precisamente porque la humanidad se encuentra oscura, desordenada y vacía. Y lo primero que debe alumbrar en el corazón de cada individuo, así como del conjunto de los seres humanos, es la luz
que viene de Dios para que todo lo demás pueda subseguir en una creación ordenada, preciosa y buena. Ese sería un primer pensamiento. Otro segundo pensamiento que se enfatiza y que debemos darle seguimiento también a lo largo de la lección es precisamente el efecto de reflejación. Es decir, el ser humano, la humanidad por sí misma, no posee luz. La luz es el inicio de la energía, es una forma de ondas electromagnéticas cuando éstas se convierten en forma lumínica. Del mismo modo, el ser humano que estando en oscuridad se somete a esa luz que viene de Dios, se convierte a su vez también en un centro de luz hacia otros. Así que ese elemento de analogía, para que se convierta también en un elemento práctico y de una lección real y dinámica para cada uno de los oyentes y estudiantes, debe también tener su seguimiento. Y los otros dos puntos los iremos analizando a continuación. Qué bueno, muchas gracias. Entendemos algo muy importante, que la luz prácticamente fue creada antes de los planetas, antes de todo. Es el primero que fue prácticamente creado, fue la luz. Vamos a ver, entrar en nuestra lección. Nuestra lección tiene varios subtítulos. La línea de la acción sigue el símbolo de la luz, reflejando nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo eso se desarrolla en la lección, pero también la segunda parte de la lección tiene que ver con nuestra reflexión de esta luz, nuestra reacción a esta luz. Si la aceptamos, la rechazamos, y si la aceptamos, ¿qué está sucediendo? Entonces le recomiendo, queridos hermanos, profesores y maestros de escuela sabática, que dedica más tiempo en la segunda parte de la lección, que es la aplicación práctica en nuestra vida. ¿Qué significa prácticamente obtener la luz, tener esta luz? Es que estamos ilumbrados, tenemos mucho conocimiento de la teoría de la luz, o qué significa, cómo podemos comprobar que tenemos luz. Eso es muy importante para que nuestros miembros y visitas quedan con un concepto claro de este tema tan importante. Vamos a entrar ahora con ayuda del Señor en la primera pregunta. ¿De qué modo se presenta Jesús a sí mismo? Tenemos un versículo, Juan 8:12, es muy famoso, muy conocido. Querida hermana Raquel, quizá nos puedes dar una introducción del tema. Bien, el versículo generalmente se enfatiza la primera parte, donde el Señor Jesús declara: yo soy la luz del mundo. La identificación con yo soy, que es el verbo de existencia, implica la divinidad de Jesús. Pero además de su divinidad está su función ahora hacia la humanidad, y de hecho es la luz. Sin embargo, lo que el Señor es, Dios desea que tenga una inferencia directa sobre nosotros. Sin embargo, aquí hay una invitación en la misma cita, cuando se dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Este es el segundo elemento. El Señor Jesús se presenta como la fuente, el originador de la vida, de la luz, del bien. Pero ahora, ¿qué ocurre? El ser humano debe desear esa luz, debe perseguirla para no caminar en tinieblas, para no permanecer en un medio que es oscuro, que es desordenado y que es vacío, sino que además esa misma luz nos da otro elemento muy importante, que es una acción de seguimiento de Jesús. Así que cuando vemos la luz, que es Jesús, cuando hemos tenido ese encuentro con Jesús, recordemos por un momento a Saulo de Tarso. Fue una luz tan grande cuando Dios se le reveló que él quedó ciego. Pero ahora
esa misma voz a través de la luz le reveló el camino que debía seguir y cambió completamente la dirección de su vida para el resto de su existencia. Así que Dios nos dice lo que Él es y también nos invita a tomar una acción. Así que si sabemos lo que es la verdad, debemos tomarla y debemos entrar en una acción proactiva, es decir, debemos seguir la luz. La luz no solamente hay que mirarla, no solamente es un acto de contemplación, tener una relación con Dios, hay que andar con Dios, hay que seguir la luz. Eso implica que Jesús va delante de nosotros, nos va alumbrando el camino y nosotros lo vamos siguiendo. Y ahora viene el tercer elemento significativo. Entonces, no solamente que el ser humano es proactivo en el sentido de que toma una decisión y procede al respecto, sino que dice, se alumbrará en sí. Esto es muy importante. Cuanto más cerca estamos de la luz, mayor capacidad lumínica de absorción tenemos. Y por lo tanto nos convertimos a su vez también en seres que distribuyen esa misma luz. Así que lo que Dios es, desea que nosotros lo seamos. Para que podamos serlo, tenemos que aceptar, tenemos que actuar y tenemos que seguir. Es interesante que también en la fotografía, que me interesa como un hobby, las cámaras que reciben más luz, que son capaces, que tienen los sensores más sensibles, son las cámaras más caras, son las cámaras más profesionales. ¿Por qué? Porque ellos pueden reflejar esta luz después de una imagen. Y así es como también nosotros debemos estar. Debemos recibir la luz, debemos captar la luz con todos los detalles de colores, de todos los detalles de amplitud y de verdad. Pero me gustaría hacer un énfasis aquí del símbolo de la luz. Porque entendemos, basado en el testimonio, aquí tenemos el testimonio, dice, Dios es luz, y en las palabras, yo soy la luz del mundo, Cristo declaró su unidad con Dios. Entonces, ¿por qué Jesús es luz? Porque Él es conectado con Dios, Él proviene de Dios, Él es Dios, Él mismo. Entonces no hay otra posibilidad, no hay otro punto más elevado para comprender Dios. Entonces, de este punto de vista, Él es la luz. Pero también en el mismo tiempo entendemos que Él es la luz porque Él es la palabra de Dios. ¿En qué sentido? En la Biblia también es la luz. La Biblia como una reflexión absoluta de esta palabra del Señor. Y como Él es la palabra que se hizo carne, entonces Él otra vez llena este símbolo, o merece, es el único que merece a llamarse la luz, porque Él refleja perfectamente esta luz. Bueno, vamos a ver, o seguimos con pregunta número 2. ¿Aceptan todos los que son iluminados? Ahora venimos prácticamente más o menos a la introducción que Raquel hizo en la pregunta número 1, que esta luz tiene un valor si la aceptamos, si estamos cerca de la luz, si nos aprovechamos de esta luz, entonces tiene valor, y si no, prácticamente no tiene. Pero vamos a ver esta pregunta: ¿aceptan esta luz todos que son iluminados o no? Y la segunda pregunta en este punto 2, ¿cuál es la consecuencia de aceptarla o perdón, de rechazarla? ¿Qué dice Raquel? Bien, estas dos preguntas nos introducen a un elemento básico que de algún modo resuelve
la razón por la cual el mundo está en la condición en que se encuentra. ¿Qué quiere decir esto? Se dice, ¿aceptan la luz todos los que son iluminados? Obviamente no. Bien, si no aceptan esa luz, que es Cristo, que es la verdad personificada en Él, ¿por qué no lo hacen? Es decir, cuando hemos conocido la verdad y esta nos ha admirado, ha llenado nuestro corazón, ha producido una paz, un gozo, una dinámica y un proyecto de vida que ha transformado completamente nuestro ser y nuestra forma de ver las cosas. Sin embargo, cuando este fenómeno se rechaza, se bloquea, ¿por qué se hace? Bien, las citas que tenemos mencionadas nos lo presentan. Es decir, se nos dice claramente que Dios ha dado la luz, la verdad, los principios del bien y los ha revelado a la humanidad. Sin embargo, la humanidad en sentido general no lo acepta. La razón también se nos da aquí. Y se nos dan varias razones. Una, que en el momento en que la luz irradia, se visualiza todo lo que hay. En el momento en que nosotros nos acercamos a la verdad en Cristo, se empieza a revelar, se nos da a conocer quiénes somos, qué es lo que está mal en nosotros, qué debe enmendarse. Y en ese momento es la circunstancia que se da para decir sí o no a esta luz que el Señor nos permite ver. Entonces, si no queremos cambiar, si no queremos renovarnos, ser una nueva criatura, porque el versículo nos habla, todos hemos sido engendrados de carne, de sangre y de acuerdo a la voluntad del hombre, todos nosotros sin excepción. Sin embargo, cuando aparece la luz, ¿qué ocurre? Uno, nos vemos como somos. En ese momento el ser humano decide si quiere permanecer como está o anhela ser aquel que sea iluminado por los principios, por la verdad que es en Cristo Jesús. Y entonces se produce un nuevo nacimiento. ¿Por qué razón? Porque ya no es para nosotros fundamental lo que fuimos o cómo hemos sido engendrados, sino lo que queremos ser. Y esa es la segunda gran oportunidad que Dios da a la humanidad. Entonces, el Señor desea que nazcamos de nuevo, pero ahora que nazcamos del agua y del Espíritu, y que seamos engendrados por Dios, para que esa primera creación se dé ahora en nosotros, que nuestro corazón sea dicho, sea la luz. Y fue el primer día, en la tarde y la mañana, y vio Dios que todo era bueno. El inicio de nuestra experiencia religiosa es ser consciente de lo que somos, aceptar los nuevos principios que Dios quiere instaurarnos y estar dispuestos al desafío de la transformación en Cristo. Amén. Amén. Wonderful. Es increíble cómo, qué lindo es este símbolo de nuestro Señor Jesucristo. También considerar aquí el testimonio en Joya de los Testimonios, tomo 1, dice, debemos andar en la luz que resplandece sobre nosotros. De otra manera, esta luz se trocará en tinieblas. Eso es un asunto muy interesante. No existe eso en la naturaleza realmente, que la luz se vuelva en tinieblas, pero en la vida espiritual sí. ¿En qué sentido? Si nosotros rechazamos la luz, si rechazamos la palabra de Dios, es porque en nosotros no demora o no está el Espíritu Santo. Entonces estamos poseídos o permitimos ser poseídos
por las fuerzas satánicas, por las fuerzas de la tiniebla. Entonces entendemos, hermanos, que es sumamente importante no solo ver la luz, no solo agradecer a la existencia de la luz, pero también aprovecharse. Es interesante que hay insectos que no puede, y hay algunos pájaros y animales que tampoco puede vivir en la luz. La luz es molestosa para ellos. Ellos se esconden en el día, en sus agujeritos, bajo la tierra, donde tiene sus túneles, todo en oscuridad completa. Y si ellos salen en la luz, eso es peligroso para ellos. Pero en la noche, cuando no hay más luz, cuando el sol está al otro lado del planeta, entonces es cuando ellos salen y cuando ellos prácticamente están sobre la tierra. Y lamentablemente espiritualmente podemos hacer esta misma comparación, porque la gente que no puede aceptar la luz es que vive en la tierra, que vive en los túneles bajo la tierra, que viven bajo la influencia de la oscuridad. Vamos a ver ahora el otro subtítulo, la única luz que ilumina el sendero. Vamos a ver la pregunta número 3. ¿De dónde procede esta preciosa luz? ¿Qué es específico acerca de la auténtica luz? Bueno, la pregunta 3 y la pregunta 2 son parecidas, en algunos puntos, pero también en otros puntos no. Vamos a ver qué dice, vamos a ver los versículos bíblicos en Salmo 119, 105 y los Proverbios. El versículo en Salmo dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Otra vez tenemos una relación de la luz con la palabra del Señor. Hasta aquí el símbolo está muy claro. Tenemos una comparación de la luz con la palabra. Tenemos una comparación de la luz con la divinidad. Tenemos una comparación de la luz con la inteligencia. Una comparación de la luz con todo que es bueno y que proviene de Dios. Todo es luz. ¿En qué sentido entonces esta luz es una lámpara en nuestros pies? ¿O de dónde procede esta preciosa luz? Pregunta número 3, Raquel. De acuerdo a la primera pregunta, Dios es el origen de la luz. En Él está la luz. Ahora, el Señor usa distintos métodos para alumbrar nuestra vida, orientar nuestras decisiones, fortalecer nuestro caminar con Él. Y por esa razón nos da las Sagradas Escrituras, que es el reflejo de los deseos, los principios y el plan que Dios tiene para la humanidad. Así que, cuando nosotros seguimos a Jesús como la luz, además Él nos da otro elemento de soporte más, para tener todavía más luz. Y esa luz es la que proviene de las Sagradas Escrituras. Así que, hermanos, debe enfatizarse a todo estudiante de la escuela sabática la importancia vital de existencia espiritual, la lectura diaria de la Biblia, hermanos. Y no solamente la lectura, sino la reflexión y el llevar consigo esas verdades. Porque fíjense qué interesante. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra, así que alumbra la dirección en que debemos ir. Y además alumbra el lugar donde estamos. El lugar donde estamos y la dirección en la que debemos dirigirnos. Ahora bien,
La segunda cita que tenemos de Proverbios es altamente significativa porque se nos dice que la vida del cristiano tiene que ser progresiva, tiene que crecer, tiene que ser hacia adelante y hacia arriba. Por esa razón, dice la cita, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El Señor tiene el propósito de que al mostrarnos la luz tal cual es en Él, por medio de su palabra, nosotros crezcamos en esa luz y vivamos a la altura de esa luz con tal dinámica de acción, que de la misma manera que el día empieza a alumbrar y se convierte en el mediodía, en el cenit de la mayor intensidad de luz, Dios espera del ser humano que crezcamos en el conocimiento de la verdad en la misma proporción. Así que en este versículo tiene que enfatizarse, uno, no solo la aceptación que ya se ha dado en la primera pregunta. Segunda, no solo, de acuerdo a la segunda pregunta, que la verdad entre en nosotros, nos revele lo que somos y que sigamos y aceptemos un nuevo nacimiento, sino que ahora hay que crecer. No solamente tenemos que nacer, porque mucha gente dice, yo ya acepté a Jesús, ya, y desde entonces, ¿qué pasó? Ese es el punto. Y esto es lo que nos dice esta pregunta. Tenemos que aceptar, tenemos que conocer y tenemos que crecer. Muy interesante, muy importante, muchas gracias. Y vamos también a considerar este testimonio. Vamos a considerar este testimonio que dice, existe solo una verdadera religión, solo un camino al cielo, solo una luz para iluminar la senda de medida de los peregrinos avanzan deprisa. Es interesante punto de vista en este testimonio que es cierto que toda la inteligencia, que todo que es bueno, que todo conocimiento tiene su origen en la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Pero en el mismo tiempo que dice ese testimonio es que hay solo un camino, hay solo una sola religión que lleva o que refleja perfectamente o más cerca en comparación que todas otras religiones, es de luz eterna, es la guía de la vida eterna. Y es interesante e importante entender que prácticamente por conocer la luz, por practicar la luz, vamos a llegar hasta una unidad absoluta, no solo una amistad se puede decir, pero y una unidad fraternal, porque la luz es que una la gente y no le hace separarse. Por eso debemos entender, queridos hermanos y hermanas, que la luz nuestro Señor Jesucristo es que une el mundo y une también la comprensión en la palabra de Dios y la comprensión de la verdad. Con ayuda del Señor nos gustaría proceder con nuestra próxima pregunta, que es número 4. Es importante cómo caminamos en la luz. Vamos a ver ahora qué significa caminar en la luz. Hasta este momento se habló de conocer la luz. Se habló de aceptar la luz. Se habló de entender de dónde procede la luz y darle la importancia necesaria, porque se habló que si nosotros rechazamos la luz, nos convertimos, entonces entramos en la tiniebla. Nos convertimos en esos animalitos que viven solo bajo la tierra, bajo la oscuridad. Pero ahora es importante o cómo caminamos en la luz.
Bueno, se mencionaron varias cosas hasta aquí, pero sí nos gustaría mencionar en más detalles. Tenemos el primero de Juan, capítulo 1, 7 y Colosenses, capítulo 2, 6. Dos versículos muy importantes y los testimonios también. Sí, Raquel. Aquí tenemos dos citas que nos permiten hacer un alto en el momento de la lección y establecer un sistema de autoexamen. Es como hacerse un cuestionario personal. Es decir, en el momento que estamos estudiando la lección nos damos cuenta que hay muchas cosas en nosotros que deben cambiar, que hay muchas cosas que no son como deberían, porque si hemos aceptado la luz y leemos la palabra del Señor, se nos amonesta y se nos muestra qué es lo que hay en nosotros que no anda bien y que sí, con el poder de Dios, podemos mejorar e inclusive completamente eliminar cuando esto no es aceptable. Bien, esta pregunta nos muestra cómo poder autoexaminarnos, es decir, hasta qué nivel nosotros estamos creciendo en la gracia, estamos siguiendo la luz o estamos a gran distancia de la luz. Bien, la cita de 1 de Juan 1:7 nos presenta los elementos que nos permiten vislumbrar nuestro nivel de aceptación de esa luz. Mas si andamos en luz, obviamente es una pregunta condicional, suponiendo que lo estamos haciendo. ¿Cómo Dios está en luz? 1. Tenemos comunión entre nosotros. 2. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué importantes elementos encontramos aquí. 1. La confesión de nuestros pecados, nuestra relación con Dios individualmente, nos permite hacer una valoración de hasta qué punto estamos caminando en la luz. Porque Dios está en la luz. Nosotros tenemos que ir andando en la luz. Y ese elemento es muy significativo. Así que, si tenemos pecados en nuestra vida, si sabemos que hacemos cosas que no están bien, no estamos caminando en la luz. O por lo menos, no estamos bajo la influencia de la luz. Pero hay el otro segundo elemento muy importante, que dice la relación entre los semejantes, nos dice el versículo. Tenemos comunión unos con los otros. Así que hay dos elementos. Nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros semejantes nos pueden dar las pistas, nos pueden permitir valorar, establecer una gráfica de nuestro nivel de caminar en la luz, de nuestra cercanía a Dios. Así pues, hermanos, cuando impartan la escuela sabática, enfaticen que después de esa escuela sabática, cada persona presente debe autocuestionarse. 1, su condición con Dios. 2, su condición con los semejantes. Eso nos va a permitir constatar si estamos caminando en la luz. Qué bueno, muy interesante. Prácticamente caminar en la luz es algo que cansa también, porque uno ve muchas cosas, uno ve todos los peligros, entonces no puede dormir. O sea, si hay luz no se puede dormir. Pero muchas veces sí nos gusta dormir, necesitamos también descansar. Entonces, ¿qué hacemos si entendemos esos símbolos literalmente? Cerramos los ojos. Pero por cerrar los ojos nos quedamos en oscuridad prácticamente, y muchas veces en la vida cristiana hay un tipo de cansancio. La gente dice, también hay una canción de cansancio, andar y luchar y tener toda esta vigilancia.
Pero nos gustaría considerar aquí el testimonio que dice: se necesita vigilancia constante y ferviente y amante devoción. Pero ellas se presentarán naturalmente cuando el alma es preservada por el poder de Dios, mediante la fe. No podemos hacer nada, absolutamente nada, para ganar el favor divino. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es el único que puede protegernos o garantizarnos que no nos vamos a dormir, que no vamos a cerrar los ojos, que vamos a caminar en el camino de la luz? La única forma es por el mérito de fe y de una vigilancia constante. También hay un otro momento importante aquí en este testimonio. Un poco más adelante dice: sin embargo, cuando vamos a Cristo como seres falibles y pecaminosos, podemos hallar descanso en su amor. Dios acepta a cada uno que adquiere el confiado plenamente en los méritos de un Salvador crucificado. Entonces, para descansar de nuestro camino cristiano, descansar de las luchas de la vida, no necesitamos cerrar los ojos y quedarnos en la oscuridad o dormirnos, pero tenemos un mejor descanso. Tenemos el descanso en nuestro Salvador Jesucristo. Tenemos el descanso del perdón, tenemos el descanso de la justicia de Cristo. Todo es parte de la luz. Tenemos un descanso en su participación en la salvación, en su sustitución y ganancia en la salvación. Entonces Dios ha proveído todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos y para vivir una vida feliz en este mundo, pero mucho más en el mundo de la eternidad. Una misión mundial. Como otras lecciones también, en la última parte de la lección está dirigida a nuestra misión evangelística, nuestra misión de compartir esta luz con el resto del mundo. Y aquí tenemos la pregunta 5. ¿Qué solicita Jesús de sus discípulos? ¿Qué podemos escuchar? Aquí tenemos nuestra querida hermana Raquel. Perdón, le invitamos que hace la introducción de la pregunta. Mateo 5:16 forma parte del gran discurso del Sermón del Monte. Y en ese sentido, si lo analizáramos, veríamos muchos elementos que incluyen los principios o las motivaciones o las expectativas que Dios tiene acerca de su pueblo. Y aquí tenemos una concreta. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Fíjense qué interesante. El Señor ahora, cuando estamos tan cerca de Él, somos parte de esa luz. Y tenemos que alumbrar. Esta es la primera misión que Dios nos da. Alumbrar. Tenemos que ser centros de luz. Centros de iluminación. Centros de claridad, para que la oscuridad, la maldad, el pecado se revele, se muestre. No podemos ser parte de las sombras, de la penumbra, sino que tenemos que ser luz. Ahora, ¿de qué manera se desdobla esa luz? Y es interesante, dice: para que vean vuestras obras buenas. El Señor desea que el ser humano, por comparación y contraste, se dé cuenta y tome decisiones. Por esa razón, antes de que el pueblo de Israel entrara en Canaán, le dijo: delante de ti pongo el camino del bien y el camino del mal, el camino de la vida y el camino de la muerte. Recuerden
También en Génesis 2 estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que el Señor desea que el ser humano entienda, por lo menos, por comparación, por contraste. Así que Dios quiere que aquellos que han aceptado la luz, que han permitido que su ser interno sea iluminado por la luz y se han visto como Dios ve el ser humano, como un trapo de inmundicia que puede ser regenerado y ser cubierto con el manto de la justicia de Cristo, de ser un trapo inmundo a tener una túnica blanca, resplandeciente. Ese es un contraste. Nuestras acciones tienen que ser consecuentes con la verdad que teóricamente somos capaces de expresar. Y esa es la misión que Dios nos da. Primero, nosotros tenemos que estar en la luz. Cuando estamos en la luz, hemos visto lo que está mal en nosotros. El Señor obra en nuestra vida. Empieza una nueva creación. Empieza una regeneración. Lo malo queda atrás. Empieza ese proceso progresivo, valga la redundancia, de crecimiento hacia adelante y hacia arriba hasta la perfección en Cristo. Y en ese caminar, a través de las tinieblas de este mundo, dando luz por la verdad que conocemos y por la verdad que vivimos y practicamos, ¿qué pasa? Las personas vienen también a la luz y agradecen a Dios. Seguro que se puede pedir experiencias de las personas cuando uno le han dicho, mire, en relación a la reforma pro salud, en relación al sentido de la vida, la persona dice, gracias a Dios que usted llegó a mi casa y me contó esto. ¿No lo han conocido algo así? Bien, ese es el principio. El Señor desea que nosotros estemos en la luz, nos convirtamos en focos de luz y otros a su vez alaben a Dios por esa luz y se conviertan también en focos de luz. Qué interesante, qué bueno. Entonces, una cosa es conocer la luz, otra cosa es recibir la luz, otra cosa es andar en la luz, y una otra cosa es reflejar la luz o volver a ser también luz. Y eso es un milagro increíble. Imagínense que el versículo dice, así alumbré vuestra luz delante de los hombres. Entonces llega el momento hasta que nosotros nos convertimos también en lámparas pequeñitas que también refleja la luz de nuestro Señor Jesucristo, recibiendo la energía de Dios, recibiendo la verdad de Dios, pero sí podemos también reflejar este luz. Prácticamente si nosotros conocemos la luz, si nosotros recibimos la luz, todo eso que estamos hablando aquí en pregunta 4, andar en la luz y reflejar la luz, es una consecuencia automática. Prácticamente es una de las pruebas que podemos hacer si nosotros de verdad hemos recibido la luz, si tenemos la luz, si conocemos la luz. Muchas veces luz se entiende como un conocimiento teórico, un conocimiento filosófico, una educación en relación de un tema. Y así se entiende muchas veces desde el punto de vista universitario, el punto de vista académico, o punto de vista en el mundo. Pero la Biblia entiende la luz de una forma distinta. La luz no es el conocimiento teórico, pero es la práctica, es la reflexión o es la capacidad de obtenerla y vivirla, así como Jesús también vivió y nos dejó un ejemplo perfecto. Me gustaría confirmar algunas palabras aquí del testimonio. Los seguidores de Cristo han de ser más que una luz entre los hombres. Son la luz del mundo. Como Cristo era el medio de revelar al Padre, hemos de ser los medios de revelar a Cristo. Esas palabras creo son muy importantes
¿Por qué? Porque si nosotros como cristianos no revelamos correctamente la luz, prácticamente ¿qué podemos hacer? Nos convertimos a un obstáculo a obtener la correcta impresión de Cristo. Podemos prácticamente ser un testimonio de luz y de vida, y también un testimonio malo, un testimonio incorrecto, que es un testimonio de muerte. Conozco varios casos y experiencias que me han contado de distintos países alrededor del mundo, donde se habla de ese tema, como un cristiano con su comportamiento malo ha llegado o ha dado un mal testimonio, y mucha gente alrededor de él han rechazado la luz y dicen: no queremos tener nada que ver con esta iglesia, no queremos volver otra vez, no queremos conocer más los adventistas del séptimo día, porque nos pasó esto. Esta gente no son cristiana. Es lamentable que, bueno, la gente del mundo aplica este testimonio en general a toda la iglesia, a toda la verdad. No deben hacer esto, no deben mirar a los hombres, deben conocer primero a Cristo. Pero en acuerdo de ese testimonio, aquí dice claramente: como Cristo era el medio de revelar al Padre, hemos de ser los medios de revelar a Cristo. Aunque el Salvador es la gran fuente de luz, no olvidéis, cristianos, que se revela mediante la humanidad. Cristo se revela como, adelante, aquí están las palabras: aunque el Salvador es la gran fuente de luz, no olvidéis, cristianos, que se revela mediante la humanidad. Entonces, queridos hermanos y hermanas, la responsabilidad es muy grande. Es bonito obtener la luz, es bonito tener la luz, es bueno tener y andar en la luz, pero es una responsabilidad muy grande a reflejar correctamente esta luz. Vamos a continuar el último subtítulo: portadores de luz en el mundo. Ahora sí tenemos este llamado para participar en la obra misionera, para ser activos en la iglesia, y con ayuda de Dios debemos enfatizar esas últimas preguntas en nuestras iglesias también. Pregunta número 6 dice: ¿con qué compara el Señor a sus discípulos que proclaman fielmente el triple mensaje angélico? Más concreto ahora, la luz, vamos a ver, la luz del último tiempo, vamos a decir, el pan fresco, la luz que se reveló al pueblo de Dios para el último tiempo, los mensajes angélicos. Querida Raquel. Bien, las citas que tenemos en esta pregunta son de tanta importancia que debemos analizarlos con algo de detalle. Primero desearía citar Efesios 5:8. ¿Por qué razón? Si el subtítulo de la pregunta anterior nos hablaba de la misión, ahora se trata de identificar a la misión con el sujeto que porta la misión. Por esa razón se dice portadores de luz en el mundo. Bien, antes de que un ser humano pueda tener la disposición para hacer algo, tiene que tener puntos de partida. Y la cita que desearía primero citar es la de Efesios 5:8, que dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois la luz en el Señor, andad como hijos de luz. Hermanos, para que nosotros vivamos a la luz que Dios nos da,
tenemos que recordar nuestro origen. Y por eso se nos dice aquí, porque en otro tiempo erais tinieblas, no solo estábamos, éramos tinieblas. Nuestro ser estaba oscuro, vacío y desordenado. Recordemos el inicio de nuestra lección. Entonces, cuando nosotros recordamos nuestros orígenes, somos capaces de regocijarnos en el gran favor de la gracia que Dios ha hecho en nuestra vida. Y entonces el Señor dice, ahora sois luz, erais tinieblas, eso está en el pasado. Y como ahora somos luz en el Señor, porque solo tenemos luz cuando estamos en Dios, porque no tenemos luz propia. Entonces tenemos que andar como se supone que hacen los hijos de la luz. Y en ese momento somos luminares en el mundo, que es nuestra primera cita. Ahora, antes de poder ser luminares, tenemos que ser capaces de reconocer que estamos en tinieblas. Y para eso no tiene que haber murmuración y no tiene que haber contienda. Y tenemos que habernos puesto en orden con Dios y con nuestros semejantes y con nuestro medio. Por esa razón tenemos la cita de Timoteo. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hermanos, un primer elemento en el que tenemos que meditar. Estábamos en tinieblas. Por la gracia de Dios hemos sido hechos luz en el Señor. Estamos con la ayuda del Señor andando como hijos de luz para convertirnos y ser hoy luminares en el mundo. Esto es en lo cual tenemos que ocuparnos, en ser luz. Tenemos que meditar en estas cosas, hermanos. Recordar lo que éramos y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso nos va a dar el impulso para ser portaestandartes, hermanos. Para llevarles a otros la experiencia que hemos tenido cuando fuimos alumbrados por la luz. Saulo de Tarso llegó a ser Pablo, el discípulo de Cristo. Y él recordaba todo el tiempo su origen. El momento en que vino esa luz con esa voz que destruyó las tinieblas en su vida. Y aunque se quedó ciego parcialmente por unos días, la luz estaba en su interior. Y eso hizo que ahora, cuando llegó Ananías y restableció la vista por orden de Dios, también esa luz que ya había crecido dentro surgió hacia el exterior. Hermanos, meditemos, ocupémonos y trabajemos en la realidad de nuestras vidas y en lo que debemos ser. Muy bien, muchas gracias. Nos gustaría considerar también, hermanos, esos testimonios, y especialmente el segundo testimonio en esta pregunta. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. Entonces, queridos hermanos, entendemos que el triple mensaje angélico no solo tiene una aplicación personal, que prácticamente Raquel ya mencionó, pero tiene también una función mucho más amplia. Está relacionada con todas las iglesias, con todas las religiones del mundo y con todas las desgracias que va a venir sobre el mundo. ¿Qué significa? Que nosotros no solo como personas debemos reflejar la luz, pero como iglesia también. La organización, el orden, la función de la iglesia, la actividad de la iglesia,
el trabajo en la iglesia, el sacrificio que hacemos en la iglesia, la unidad de la iglesia. Todo eso es sumamente importante para que podamos reflejar una luz al mundo. Los servicios que hacemos, la forma como conducimos nuestros cultos y nuestro trabajo misionero, todo es parte de esta reflexión de luz, no solo en nuestra vida personal, pero también como organización. Y como el mensaje evangélico, el segundo y tercer mensaje evangélico habla de ha caída Babilonia, entonces en conexión con nuestra lección debemos entender que antes que nosotros hablamos a las otras iglesias, salir de ella, pueblo mío, debemos nosotros salir de esta Babilonia espiritual, de la Babilonia del pecado, de la transgresión. Debemos tener la experiencia de la libertad bajo el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera podemos de verdad reflejar esta luz, no solo como individuos, pero también como familias y como organizaciones, iglesias, campos, uniones, hasta la conferencia general. Bueno, vamos con la ayuda del Señor a continuar y llegamos a la última pregunta, 7. Al extenderse las tinieblas, ¿cómo brillan los verdaderos cristianos en este mundo considerando la segunda venida de Cristo? Vamos a ver si me gustaría otra vez a invitar nuestra querida hermana Raquel, que hace una introducción a la pregunta. Bien, esta pregunta es sublime, es excelsa, es hermosa, por las dos citas maravillosas que tenemos. Es una apelación, es un llamado a la acción, pero a una acción decidida, una acción firme, alegre y voluntaria. Cuando nosotros, hermanos, somos conscientes de que Dios ha hecho una obra de completa regeneración en nuestro ser, nos vamos a levantar y vamos a actuar y vamos a reconocer que la luz ha venido sobre nosotros, que hemos nacido de nuevo en Cristo. ¿Sí? Y entonces vamos a brillar, no por la luz meritoria propia, para nada, pero sí, como estamos tan cerca de la luz, como vivimos siguiendo la luz, como alumbramos nuestro camino con la palabra de Dios, como permitimos que Dios nos ilumine y muestre todas nuestras partes sombreadas o de penumbra para que brille la luz completamente, ¿qué pasa con nosotros? Resplandecemos, nos levantamos, es un acto de tomar iniciativa por reconocer que tenemos la luz, que hemos nacido de nuevo en Cristo y ahora el Señor también llega a ese último nivel de nuestro desarrollo espiritual, que es la glorificación en su segunda venida. Pero antes de eso, se nos dice algo muy interesante. Los que tienen esa luz que viene de Dios, los que viven a la luz de la verdad, son entendidos. ¿Por qué? Porque estudian la palabra, comprenden el porqué de las cosas, porque recuerden la pregunta lección, se ocupan de este asunto, meditan sobre esto, ¿sí? Por eso entienden, por eso comprenden, porque se dedican a pensar en esto, forma parte de su estructura de orientación en la vida, los principios, los criterios del cielo. Pero no solamente entienden, no solamente saben, sino que a su vez enseñan. ¿A uno? ¿A dos? ¿A tres? No. El versículo dice a la multitud. ¿Por qué razón?
porque tienen la luz morando en ellos que Dios le ha dado. Entonces, hermanos, apelemos a los estudiantes de la escuela sabática a que esta lección se convierta en una realidad práctica. Que ese sábado de lección, de estudio, si hasta ahora tenemos lugares sombreados, si tenemos lugares en penumbra, pidámosle que Dios nos alumbre completamente y estemos dispuestos a que todo lo que es oscuro salga de nosotros. Meditemos, ocupémonos en esto y el Señor hará que seamos una gloria para otros y especialmente para Él. Muchas gracias, muy interesante. También me gustaría considerar una parte del testimonio, del primer testimonio que tenemos relacionado con estas preguntas. En la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizado el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, reciben su pena de muerte, la señal de lealtad y un falso día de reposo. Entonces, Dios necesita un pueblo muy especial. Entendemos que lamentablemente el mundo se dirige más profundo y más profundamente hasta el abismo. Entonces, en este momento, cuando es el correo o las corridas de la vida, está todo relacionado, dirigida a la apostasía, dirigida a las tinieblas. Para quedarse firme y dar luz es necesario mucho carácter, mucha dedicación, mucha fuerza. Y eso, por eso dice también la pregunta, ¿cómo brillan esos cristianos verdaderos? Si brillan mucho. Eso es una... más oscura es la tiniebla, más clara se hace la luz. Por eso, queridos hermanos y hermanas, muchas veces la tiniebla intenta absorbernos, intenta cubrir la luz, a oscurecer nuestra luz. Doctrinalmente la gente empieza a dudar, a decir, bueno, eso es así, quizá es así, pero no es así. Entonces, ven el momento cuando la presión de la sociedad es tan grande que muchos de los hermanos empiezan a esconder su religión. Y bueno, ¿por qué no sabe cómo, no quiere confrontaciones? Ay, ¿cómo me van a conceder? Quizá voy a perder mi trabajo. Entonces, poco a poco la luz se apaga. ¿Por qué? Por el miedo, por no querer ser rechazados de los vecinarios, de los camaradas de trabajo y todo eso. Entonces, la tiniebla intenta de absorbernos, pero que es necesario aquí es una dedicación completa. Por eso también en la Odisea la recompensa de los creyentes es la más grande, es la más preciosa. ¿Por qué? Porque también la resistencia contra la luz es una de los más fuertes del mundo. Me gustaría considerar, como siempre, los testimonios de meditación. Y aquí tenemos un testimonio muy importante. Me gustaría que lo consideramos. ¿Qué es la luz? Interesante es que este testimonio responde directamente a la pregunta ¿qué es luz? Porque ya hablamos que puede ser que algunos piensan que la luz es la educación, es el conocimiento de la palabra de Dios.
Aquí tenemos la respuesta directa. Es piedad, bondad, verdad, amor. Es la revelación de la verdad en el carácter y en la vida. El Evangelio depende de la piedad personal de los creyentes para su poder agresivo, y Dios ha hecho provisios para medio de la muerte de su Hijo amado, para que toda alma fuera ampliamente equipada para toda buena obra. Entonces entendemos que el conocimiento de la luz solo no es suficiente. Debemos conocer la verdad, debemos estudiar la palabra de Dios todos los días, pero la verdadera verdad, la verdadera luz es cuando se refleja en nuestros caracteres, cuando tenemos los frutos del Espíritu Santo, la piedad, la bondad, la verdad y el amor. Que Dios nos ayude y nos guarde, queridos hermanos, para que podamos de verdad reflejar esta luz hermosa. En el estudio personal también tenemos testimonios, y voy a mencionar solo el primero testimonio, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oíreis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el provicio, en el día de tentación en el desierto. Queridos hermanos y hermanas, eso es el momento en esta lección también hacer un llamado a nuestras iglesias, un llamado de cambio, un llamado de reflexión y un llamado de entrar en una reflexión profunda, una acción prácticamente en el Evangelio, a representar a nuestro Señor Jesucristo de una forma activa, una forma agresiva, como dice también este testimonio. Hoy, si escuchamos la voz del Señor, no endurezcamos nuestros corazones, actuamos en la verdad, reconocemos nuestros errores, cambiamos nuestra vida y seguimos adelante. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas, y un feliz sábado. Amén. Feliz sábado. Amén.